Bueno, quiero yo, a propósito, perdona, déjame... Julio, ¿sabes ¿Sí? lo que yo quería haberle preguntado a la señora Paulina del metro y no alcanzamos, porque justo había que cortar la comunicación, de que también nos llegó el día de ayer una denuncia de que los trabajadores del metro que habían protestado eran algunos de servicios externos o de empresas externas y habían protestado por falta precisamente de medidas de seguridad en todas las áreas, no solamente los que están en contacto con los pasajeros, que no tenían las medidas de seguridad. Y el jueves pasado, cuando habían hecho esta protesta, varios de ellos habían sido despedidos, incluso me mandaron las cartas de despedida. Entonces, ojo con eso, porque no es momento de despedir a la gente, menos cuando la gente está reclamando por falta de seguridad. Eso es algo también bien importante y yo creo que en las medidas que anunció el ministro Mañalich, donde él habla de intervención incluso del Estado a los lugares de salud privado, es el momento también de mirar con atención todo lo que está pasando en el área laboral. Oye, vamos de inmediato, a propósito del brote, en San Pedro de la Paz, en Boca Sur, por el culto en la iglesia evangélica, yo conté que muchas iglesias, ¿no es cierto?, llegaban denuncias y seguían juntándose todo. Me llegó un mensaje de una persona que es cristiana y me escribe: para los que dicen, comillas, saldré de casa y que Dios nos ayude, pues el Señor nos dice en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los necios siguen adelante y sufren las consecuencias. ¿Por qué me envía esto una persona? Porque me dice Julio César, no todas las iglesias son así. Hay mucha ignorancia. En mi iglesia, por ejemplo, se suspendieron al tiro las reuniones. Solo es online, dice. O sea, hay iglesias evangélicas que están tomando las medidas y que se están juntando online. Lamentablemente hay otras que no. Para ese el tironcito de oreja y que, por favor, no se junten muchas personas. Bueno, recordamos entonces, efectivamente, también lo informó la ministra de Transporte, lo reiteró entonces las personas del metro. Hay una persona contagiada, pero que corresponde al área administrativa y que, tal como se decretó hace ya casi 2 semanas atrás, en el área administrativa se está trabajando con teletrabajo. Por lo tanto, esa persona desde hace ya más de 1 semana y media, 2 semanas que no estaba yendo a las oficinas del metro, así que hasta el momento esa es la información oficial que se tiene para la tranquilidad de los pasajeros. Estoy comunicando entonces lo que ha señalado el metro. Y a continuación vamos a tomar contacto con algunos de nuestros invitados. Son 10 para las 12, 10 para el mediodía. Estamos junto al senador Guido Girardi, es médico también. Estamos también junto al senador Andrés Alamán y comenzamos saludando al senador Guido Girardi. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Y de inmediato vamos al grano de este tema. ¿Está por ahí o no? Ya, está por ahí. A ver, hay polémica. Hola, hola Lili, Julio. Sí. Hola. A ver, hay polémica. Se dice aquí en la mesa, se ha dicho otros invitados, debiera decretarse o cuarentena total o este cordón sanitario en la zona oriente de Santiago, ya que esta es la zona que concentra mayor número de casos de coronavirus. Bueno, mira, yo creo que nosotros tenemos la posibilidad, justamente porque esto empezó primero en Asia y luego en Europa, de tomar las mejores medidas. Y tenemos un pequeño laboratorio que es China, que es Corea del Sur y que es Italia. Y yo soy partidario de que combinemos las mejores respuestas. Y si tú ves, los chinos, que son los más avanzados, de hecho cuando empieza la epidemia en Wuhan, está uno de los mayores centros de virología del mundo. Paradojalmente y casualmente está en Wuhan con más de 600 científicos y por lo tanto ellos pudieron analizar muy rápidamente este virus y yo creo que han tenido una estrategia muy adecuada. De hecho, en 10 semanas en China lograron disminuir los casos. Y si tú miras la situación de Corea, también en una... ¿Qué pasó? Se cortó. Se cortó. No, pero ahí estamos. En una estrategia muy agresiva, lograron en casi un poco más de 6 semanas disminuir los números de casos. Entonces yo lo que propongo es que tomemos esa experiencia y por lo tanto Wuhan se hizo cuarentena, pero no se hizo en todo China, se hizo en los lugares donde hay importantes números de casos. Y yo creo que en Chile no todas las regiones, no todos los territorios tienen la misma cantidad de casos. Santiago concentra el 60% de los casos, Ñuble o el Biobío, por ejemplo, Ñuble concentra
concentra el 10%, Biobío el resto concentra cerca del 6% y la región de Araucanía concentra un poco menos del 5%. Por lo tanto, lo que hay que cuarentenar son las zonas donde hay casos. Yo creo que habría que empezar por la zona oriente de Santiago, hacer una cuarentena de verdad, y luego, si eso no es suficiente, cuarentenar toda la región metropolitana. Pero esto no son medidas de opinología, tienen que ser medidas que tienen que ver justamente con disminuir el flujo de casos. Y lo que es importante, no basta con la cuarentena. Italia está haciendo cuarentena e igual no logran contener los casos. Al mismo tiempo que se hace la cuarentena, al mismo tiempo que se hace un aislamiento que primero es voluntario, todas las personas que se quedan en sus casas, y luego forzado a través de la cuarentena, es muy importante hacer seguimiento, identificación de las personas que están teniendo la enfermedad. ¿Por qué? Porque son los que están transmitiendo. Y aquí, ¿qué es lo importante? Entender una cosa, que el 80% de los que se contagian con coronavirus van a tener una sintomatología o muy leve o incluso no van a tener síntomas, pero van a contagiar. ¿Y a quién van a contagiar? A este 20% que sí va a ser una enfermedad más grave y al 5% que va a ser una enfermedad gravísima que va a necesitar camas de UCI para las cuales no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La gran estrategia que Chile tiene que complementar la cuarentena es la que hizo Corea del Sur, es decir, testeos múltiples, o sea, hacer testeo, hacer exámenes de PCR a todas las personas posible, a todos los que tengan síntomas. Lo que sucede es que tenemos que ampliar nuestra capacidad de testeo. Hoy día de cerca de 2.000 testeos diarios de PCR tenemos que llegar a 10.000 y luego cada vez que identifiquemos una persona que tiene coronavirus positivo, a esa persona hay que aislarla, pero no basta aislarla, hay que aislarla en condiciones donde haya gente que sepa de aislamiento, no mandarla a la casa. Si la casa, la nana, la familia no tiene idea de cómo aislar. Y luego lo que tenemos que hacer, que es urgente, es identificar a los contactos. Es decir, cada vez que una persona es corona positiva hay que preguntarle con quién estuvo. A ver, es que usted está y diciendo... eso es lo que hay que hacer. Si hacemos eso, podemos lograr enfrentar esto. Usted como médico está diciendo algo que es bien distinto a lo que se ha dicho desde el día 2 que se descubrió el primer caso de coronavirus. Porque lo que se hizo en ese momento fue que la persona, como no necesitaba de asistencia hospitalaria, se dijo que el mejor lugar era la casa, la persona positiva de coronavirus, porque de alguna manera en la casa tiene que estar aislada, en el hospital finalmente es un foco de contagio, el hospital hay más gente con problemas de salud, entonces por lo tanto esa persona con coronavirus pero con síntomas que son tratables en la casa, es preferible que estén en la casa. En cambio parece ser que usted no piensa eso. Bueno, yo acá tengo el informe del Comité Asesor Presidencial del día sábado y justamente lo que dice es que uno de los problemas es que el 90% de los casos no está aislado en recintos asistenciales o bajo la supervisión de personal sanitario. Tú lo puedes mandar al Hotel O'Higgins, pero en el Hotel O'Higgins lo tienes que mandar con gente que sepa aislamiento. En la casa, ¿quién sabe de aislamiento? Y por lo tanto, eso yo creo que fue un error que se hizo al inicio, que se tiene que reparar. Hay que aislar a las personas que son coronavirus positivo en hospitales o si no en lugares donde, que pueden ser hoteles que estén destinados a esto, donde haya personas que sepan manejar un aislamiento, porque en la casa van a contagiar a todo el mundo, van a contagiar a la nana, a los familiares. Senador, eso fue un error y eso se tiene que corregir. Las 922 personas que hoy día son coronavirus positivos deberían estar en esto que vimos ayer, que mañana se va a dar a conocer el espacio riesgo que tiene muchas camas, no sé cuántas exactamente, pero esta suerte como de hoteles de confinamiento, ¿deberían estar todas las personas con coronavirus positivo? Bueno, esa es la recomendación del Comité Asesor Presidencial, eso es lo que hay que hacer. Yo entiendo que el Ministro de Salud está caminando en esa dirección y claro, aquí hay algo que es técnico. Nosotros si queremos aislar, hay que aislar en condiciones de aislamiento real, de personas que sepan manejar un aislamiento, si este es un virus muy contagioso. Pero además, Montserrat, no basta aislar a esas personas, tenemos que saber, por ejemplo, si tú tuvieras coronavirus, te debieran entrevistar y debieran preguntarte, a ver, Montserrat, ¿usted con qué persona estuvo? Y usted debería decir todas las personas con que estuvo y a todas esas personas ir a encuestarlas, hacerle el test de PCR y cuarentenarlas a todas, y para eso se necesita licencia médica.
se había establecido que la licencia médica era solo para los que tenían coronavirus positivo, pero no para los que están cuarentenados por ser contacto de sospechosos. Hay que ampliar la licencia médica para que esas personas puedan hacer cuarentena. Senador Girardi, lo he escuchado con mucha atención, pero seamos realistas porque en un par de semanas más deberíamos superar los 10.000 casos, 12.000 casos por lo menos, incluso 20.000 casos, incluso si fuera real lo que el mismo ministro Mañalich dijo, el crecimiento exponencial de 3 días el doble, deberíamos tener 40 y tantos mil casos el 9 de abril. No hay espacio que resista eso como usted lo está planteando, digamos. Bueno, pero eso es lo que hicieron países como China en Wuhan, que cuarentenó solo a Hubei, no a todo China. Sí, pero usted está diciendo que hay que cuarentenarlo a todos. Lo que pasa es que yo lo estoy escuchando con atención, pero una cosa es decirlo. Primero que todo, yo soy un desconfiado de las cifras de China.